La mía estaba aquí. Vale. Tú en el centro. Qué público tan bueno. Dejo, Rocío, el programa. Vale. Sí, sí. Sí. Anda, que la austeridad en nuestro límite más... Ah, no. Sí. Gracias. La austeridad es extrema, Rocío. Pero límites insospechados. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a esta Biblioteca Nacional de España, que no ha dudado ni un minuto, ni un momento, vaya, en acoger estas jornadas convocadas a iniciativa del Centro Territorial de Innovación y Formación de Madrid Capital. Porque sus objetivos, los objetivos de esta jornada y los de la comunidad bibliotecaria coinciden plenamente y coinciden en esta encomiable labor de profundización y de reflexión sobre las posibilidades de los centros bibliotecarios como herramientas de la formación y del estudio. Desde la Biblioteca Nacional de España animamos a todos los asistentes a estas jornadas y al personal interesado en la educación del ámbito no universitario a hacer uso de los recursos y los fondos que ofrece esta y otras instituciones bibliotecarias, tanto en su versión tradicional como la real, la del acceso directo a las salas y a los libros y otros materiales, como a esa versión virtual que tanto estamos lanzando e impulsando desde esta biblioteca. Esa otra versión que encontramos desde todos los puntos de acceso a Internet y desde los propios bolsillos en los artilugios que llevamos encima. Y todo ello con el convencimiento de que no solo desde el fomento del hábito de la lectura se llega a despertar interés por el estudio y el cultivo de la investigación, sino también por esa labor, por el realce de esa labor que están ustedes haciendo. A través de iniciativas como esta, contribuimos a que nuestros estudiantes lleguen a completar adecuadamente su formación, sembrando además las bases de muchas carreras prometedoras que sin duda redundarán en un futuro próximo en beneficio de nuestra sociedad, de toda la sociedad. La formación de hoy es la riqueza de los ciudadanos de mañana. El ambiente de estudio, investigación y la apuesta clara por la disposición de los materiales oportunos para la formación del profesorado que ofrecen las bibliotecas garantiza unas bases sólidas para construir el proyecto educativo que todos deseamos. Es una gran labor y es una labor de todos. En el transcurso de la historia, la responsabilidad sobre la formación y el desarrollo humanístico integral ha ocupado un espacio insustituible en la historia del pensamiento, desde la academia platónica hasta los más avanzados estudios actuales sobre educación y sociedad, pasando por la voluminosa pero intemporal Paideia de Jaeger. Desde el Centro Territorial de Innovación y Formación de Madrid Capital se ha buscado con interés la presentación en esta Biblioteca Nacional de estas jornadas. Lo ha hecho a través de su museo, este espacio que nosotros tenemos en la biblioteca para el impulso de nuestras colecciones, nuestra difusión de los fondos que aquí atesoramos y además con una proyección clara de crear en este museo las unidades de información necesarias para ayudarles a ustedes en su labor. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento de estas jornadas desde esta biblioteca y porque además creemos que este espacio de debate y reflexión debe darse y qué mejor marco que el de esta gran casa que está celebrando su tricentenario para acogerles a ustedes. Por lo tanto, qué mejor que crecer, actualizarse, formarse y mantenerse informado, trasladar en definitiva el amor de la lectura, el que sentimos todos por la lectura, el estudio y el conocimiento a las generaciones que mañana nos relevarán. Las bibliotecas escolares, así como que han tenido siempre un esmerado esfuerzo, más por la falta de recursos muchas veces para poderlas llevar adelante, las bibliotecas públicas, las de los centros académicos y, cómo no, esta Biblioteca Nacional, donde hoy nos encontramos, todos los que trabajamos en ellas sabemos sobradamente que esta es una labor muy discreta, muy trabajosa, pero que entraña también un reconocimiento personal e íntimo y grandes satisfacciones
luego con los premios al estudio, en los certámenes escolares y en las olimpiadas académicas que se van celebrando. Es tanta la responsabilidad en este cometido que solo desde una perspectiva seria y comprometida de la formación podemos tener conciencia de la trascendencia de los métodos y contenidos de la enseñanza. Es para mí un honor, en nombre de la Biblioteca Nacional de España, que estas jornadas dirigidas a convocar un espacio de encuentro y de reflexión sobre el uso de las bibliotecas como referentes del estudio y el hábito de lectura se celebren aquí, como les decía. Por ello, en el contexto del tricentenario de su fundación, la Biblioteca Nacional de España se congratula hoy de reunir a tantos profesionales de la enseñanza universitaria para debatir y alcanzar conclusiones fructíferas que redunden en una mayor calidad y destreza, si caben, de las tareas y contenidos docentes y en un enriquecimiento de las perspectivas y objetivos del proyecto global de la enseñanza en Madrid. Y todo ello en este marco de contenidos, estudio e investigación y acceso a la información que constituyen esta biblioteca tricentenaria. Nunca tanto como hoy, las bibliotecas se mueven en ese filo desdibujado aún de las nuevas tecnologías aplicadas a la consulta de los fondos, al estudio, a los métodos y a las perspectivas de enseñanza, manuales, herramientas, procesos de trabajo, unidades de información, las web requests tan añoradas, que tenemos que trabajar tanto en ellas, y en los hábitos de estudio. Todo lo encontraremos en las bibliotecas porque en ellas se acumula y administra el saber, la información y el conocimiento. Profesionales como los educadores sabéis mejor que ningún otro colectivo que los materiales y la sacrificada pero nobilísima labor de la enseñanza no acaban con el timbre del aula, sino que se prolongan en el día a día de la gestión de la comunidad escolar. Esto que estamos haciendo aquí es aprender a gestionar también la comunidad escolar. Por lo tanto, deseamos que estas jornadas sean un lugar de debate y de reflexión de los puntos que apuntan este interesantísimo programa y les damos la bienvenida. Muchas gracias. Permítame que le dé la palabra a doña Rocío Albert López Dibor, que es directora general de Mejora de la Calidad de la Enseñanza en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, creo que merece la pena, lo primero, dar las gracias a la Biblioteca Nacional de España y muy especialmente a su directora, Gloria, que se ha implicado desde el primer momento tanto en la creación y desarrollo de estas jornadas y, por ende, por permitir que se desarrollen físicamente en la Biblioteca Nacional, que creo que no podría haber mejor escenario. Este escenario pues, es un sueño. Y déjeme que comente un par de ideas muy brevemente, pero sí que me gustaría apropiarme las palabras con las que en su día comenzó el discurso del Premio Nobel, el último Premio Nobel Vargas Llosa, con las que me identifico profundamente. Decía: aprendí a leer a los 5 años, en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida rompiendo las barreras del tiempo y el espacio. Pues esta idea precisamente es la que queremos en la Comunidad de Madrid aportar nuestro granito de arena para que el día de mañana los alumnos madrileños puedan experimentar, sentir lo que en su día experimentó nuestro querido Premio Nobel cuando descubrió lo que era la lectura. Y por eso estamos orgullosos de participar y de desarrollar estas jornadas de la biblioteca, un espacio educativo, y también nuestro plan regional para el fomento de la lectura, que comenzó en el año 2006, pero que tenía una vigencia de 12 años y por tanto aún sigue vigente y que tan buenos resultados ha tenido. En realidad, el objetivo de estas jornadas y, por supuesto, de todo lo que es el Plan Regional de Fomento de la Lectura tiene un objetivo muy claro, que es que el fomento de la lectura se convierta en uno de los
pilares férreos y básicos del sistema educativo madrileño y también de la sociedad española. Para ello, lo que se ha hecho es fomentar la creación de bibliotecas escolares en los centros. Empezamos con 20 en el 2006, hoy ya tenemos 87, por supuesto nos gustaría que fueran muchas más, no es un momento de grandes recursos, pero vamos avanzando y creo que el tener a disposición de estas pequeñas bibliotecas escolares pues más de 300.000 unidades pone de relieve pues que estamos aportando nuestro granito de arena para acercar a todos los alumnos a las bibliotecas escolares. Y qué mejor lugar para sacar un poquito de pecho, muy poco, al lado de la Biblioteca Nacional, de nuestras bibliotecas escolares, diciendo que seguimos avanzando con esta idea. Porque en realidad lo que queremos con todas las actividades, por supuesto con el plan regional, pero hoy en día en concreto con la jornada para profesores de las bibliotecas, es crear una cultura de la lectura en la que haya muchos implicados, en la que están implicados, por supuesto, las familias, por supuesto, la escuela, por supuesto, las bibliotecas y todos los que forman parte del eslabón de la lectura. El autor, las editoriales, las librerías, los libros, todo ello, porque pensamos que todos los eslabones son fundamentales para conseguir que algún día pues, podamos disfrutar, nuestros alumnos puedan disfrutar con la lectura y la lectura además sirva como mecanismo de comunicación, de aprendizaje, de mejora en definitiva de las posibilidades de imaginar y trasladarse a lo largo del tiempo y del espacio como hacía Vargas Llosa. Este curso es, como ha comentado la directora, el fruto de la colaboración de la Biblioteca Nacional de España y nuestro Centro de Innovación y Formación de la capital de Madrid. Y la verdad es que a mí me da gusto que podamos hacer este tipo de cursos que no son simplemente una idea que va por un lado y son cursos en los que solo hay una parte implicada, sino que hay un convenio de por medio, muchas ganas, mucho trabajo y que finalmente se materializa en la concreción de estos 2 días, pero en la que hay esfuerzo de muchas partes, esfuerzo de la Biblioteca Nacional, pero también de todos los asesores del centro y, por supuesto, del director de formación de Capital. Y quiero reconocer el esfuerzo porque es una demostración de que se pueden hacer cosas nuevas, diferentes, en las que han tenido muchísima aceptación. Solo hay que ver el auditorio, está a rebosar y lo que es más importante, aunque no nos gustaría que fuera así, pero demuestra que podemos hacer más cursos en este sentido, es que ha sido mayor el exceso de demanda que de oferta. Por tanto, Daniel, ya puedes ir preparando las siguientes porque tenemos público suficiente para ello. ¿Y cuál es el objetivo de esta jornada? Pues la jornada tiene como objetivo fundamental el que el profesor se convierta un poco en el eslabón entre la biblioteca y el alumno, con el fin de que con trabajo, con esfuerzo, el día de mañana nuestros alumnos de hoy en día, nuestros hijos, se puedan convertir en los testigos de la lectura, de la comunicación, del aprendizaje que supone tener un libro entre las manos. No quiero robarle ni un minuto más a nuestro ponente, que yo creo que es al que merece la pena que escuchemos, pero sí deciros que ayer clausuré unas jornadas de danza y de teatro. Hoy esto, y lo que me da siempre es la envidia de no poder estar en todo. Yo me siento que me encantaría quedarme a todas las jornadas porque se aprende un montón, ves los ponentes y dices, esto sí que no me lo puedo perder. Entonces, al menos voy a disfrutar de la primera ponencia, que creo que es un lujo tenerle con nosotros. Muchas gracias a todos y muchas gracias, por supuesto, al profesorado, que es el que asiste, se forma para el bien de todos nuestros alumnos. Bueno, pues ahora a continuación va a dar lugar ya a las jornadas propiamente dichas y las iniciamos con una conferencia que nos va a dar Antonio Basanta Reyes, al que le pido que suba aquí al auditorio. Sí, nos vamos a escucharlo. Gracias, Rocío.
quiero, ante todo, agradecer a Antonio Basanta la generosidad y disponibilidad con que respondió a nuestra petición de colaboración. Antonio Basanta es una persona, que lo decía hace un momentito, que con solo enviarle un correo electrónico y recibir su respuesta, se establece con él una corriente de simpatía y de cordialidad como con pocas personas nos ha sucedido. De eso son testigos más personas del CETIF, Pablo, José Nieto. A la hora de hablar de Antonio y de hacer una breve presentación, hay una coordenada que domina en la vida profesional de Antonio. Hay un eje vertebrador que es su preocupación, su entusiasmo, su obsesión por la animación a la lectura y por las bibliotecas escolares. Junto a ellas está también su preocupación, su interés por la literatura infantil y la literatura juvenil. Es, por tanto, una vida entregada a esta noble causa, a esos recuerdos que nos ha transmitido nuestra directora general de Vargas Llosa, en su infancia aprendiendo a leer en Cochabamba, en Bolivia. Vamos a concretar un poquito más el perfil de Antonio. Antonio es doctor en literatura hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y su vida profesional en estos momentos se desarrolla en el seno de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, de la que es vicepresidente ejecutivo y director general. Esta institución, la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, tiene entre sus objetivos primordiales la difusión, el estímulo, el mecenazgo hacia todo lo relacionado con la literatura, todo lo relacionado con la animación a la lectura y el mundo de las bibliotecas. El perfil de Antonio podemos distinguir como tres niveles. En un nivel, Antonio ha desempeñado una actividad profesional como consejero de diferentes empresas editoriales. Es consejero, por ejemplo, de Editorial Siruela, de Editorial Ahora de Comunicación y del grupo de revistas América Ibérica. También gran parte de su vida profesional ha sido consejero delegado del Grupo Anaya. Por lo tanto, una presencia importante en el mundo editorial. Luego hay otra línea maestra en el perfil profesional de Antonio, que es su vinculación como consultor, como miembro de toda una serie de instituciones españolas e internacionales de fomento y de animación a la lectura. Por ejemplo, es experto de alto nivel en la Organización de Estados Iberoamericanos, que está a su vez integrada en la Comisión de Lectura y Educación. Es miembro del Consejo de Bibliotecas de Castilla y León. Es miembro del Comité de Bibliotecas Públicas Nacionales. Forma parte también de la Fundación Duque de Soria. Es miembro de pleno derecho del Observatorio Nacional de Lectura. Bueno, como ven ustedes, son unas constantes que encontramos a lo largo de la vida profesional de Antonio. Junto a ello está también su labor como escritor. Es autor de más de 30 libros relacionados con la promoción de la lectura. Además, combina estas actividades con una presencia importante como conferenciante, de la que puede ser buena muestra tu presencia aquí, Antonio. En definitiva, forma también parte de muchísimos jurados relacionados con la edición, con la literatura y con la ilustración. Como ven ustedes, tener a Antonio con nosotros aquí es un verdadero lujo. Es un verdadero lujo porque tenemos a una persona que ha hecho del libro, de la lectura, la causa de su vida. Y yo le pediría a Antonio, aprovechando esa relación de cordialidad que hemos establecido entre el CETIF y él, que desde luego que nos gustaría seguir contando con su colaboración en futuras actividades del CETIF, siempre en pro de la difusión de la lectura, de la animación a la lectura y de las bibliotecas escolares. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Y únicamente queríamos decir que luego, después de la intervención de Antonio, queríamos abrir un turno de intervenciones. Pero toda aquella persona que quiera plantear una cuestión, le pedimos que rellene una ficha que las azafatas rellenarán por ahí y se la entregan o a Pablo o a José Nieto y Antonio las lee y ofrecerá su visión de ese tema. De tal forma, no solo tenemos una conferencia, sino también la posibilidad de entablar con Antonio un debate. Pues Antonio, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Daniel, por tu cariñosa y excesiva presentación.
en cuanto al cariño. Muchas gracias, Gloria, por acogernos en tu maravillosa casa. Y muchas gracias, Rocío, por tu también afectuosa cita. Pero el agradecimiento mayor se lo dirijo a todos ustedes por esa presencia heroica, de estar aquí a las 5 de la tarde, en esa hora tan taurina y tan lorquiana, tan cerca de la sexta y de la siesta. Así que, con su permiso y solicitando su máxima tolerancia, voy a compartir con ustedes algunas ideas, aprovechando el inmenso privilegio que me ofrecen de poder charlar, conversar y aprender de cada uno de los que aquí están, que son los verdaderos protagonistas de estas jornadas. La primera biblioteca que conocí en mi vida fue mi madre, para mí siempre prematuramente desaparecida. Fue ella, mi madre, quien me desveló el secreto de las palabras, su capacidad mágica de crear historias. Cada noche, antes de dormir, visitábamos las estanterías de su memoria. Y un día era una canción antigua. Gerineldo, Delgadina, Blancaflor. Otras, un cuento de los de siempre. Pulgarcito a la cabeza, Blancanieves o esa siempre inquietante Caperucita que nunca más ya podrá volver a Manhattan. Otras, unas rimas o unas risas. Hubo un día en que aquellas mismas palabras llegaron a mí también a través de las ondas, como del mar. Sentados alrededor de una radio que a todos nos congregaba, todavía no había aparecido el autismo del transistor, escuchábamos embelesados las andanzas de Aladino, los viajes de Simbad, las aventuras galácticas del inefable Diego Valor o las tribulaciones castizas del buen Garbancito de la Mancha, tan pequeño él que apenas podía salir de la oreja del buey donde había caído. Y el baúl de las historias se iba llenando y jamás dejaba de haber sitio en él para una nueva o para las mismas, repetidas una y otra vez, siempre ellas, aunque nunca idénticas. Unas paperas me trajeron mi primer libro, un sarampión el segundo, un cumpleaños el tercero, y así, poco a poco, fue naciendo mi personal biblioteca, imprevisible y caótica como la vida misma. Iba del tebeo al cómic, de los libros de pandilla a las aventuras de Salgari. Todavía recuerdo con estremecimiento el día en que de su mano descubrí la palabra cimitarra, afilada y cortante como la voz que la identifica. De mi querido Verne a mi adorado Stevenson. Aquellos libros surgían en mi vida como un auténtico oasis, en medio del desierto compuesto por monótonas cartillas y plúmbeos manuales, reflejos fieles de una escuela en la que casi todo crecía mortecino, predecible y gris. Una escuela donde la educación era rehén de la instrucción, la experiencia un imposible casi inalcanzable y la práctica un mero sucedáneo. Estudié química sin jamás asistir a un laboratorio, arte sin nunca visitar un museo, idiomas sin apenas mantener una conversación del más mínimo interés. Luego les confieso que infructuosamente he pasado toda mi vida tratando de encontrar un contexto apropiado en el que insertar aquella frase de "el mono se está afeitando", "the monkey is shaving", en que se basaba todo mi método de aprendizaje del inglés. Y claro está, cursé literatura sin leer una sola obra en su integridad. Como mucho, pequeños fragmentos salpicados a tresbolillo entre una innumerable retahíla de
autores, movimientos, argumentos y estilos que además, y como nunca, no me pregunten por qué, éramos capaces de llegar a lo contemporáneo, se convertía en un continuo ejercicio funerario, cuando no en un pugilato al que asistíamos sin siquiera haber solicitado localidad. El mester de juglaría contra el mester de clerecía, Quevedo versus Góngora, Lope frente a Cervantes, realistas contra románticos, a la postre, un campo regado de cadáveres literarios y un insuperable aburrimiento. Por eso le debo tanto a Guillermo y al loro Kiki, a Marcelino y al capitán Haddock, a Carpanta y al Nautilus, a Sandokan y a esa pandilla de niños que, soltando amarras, zarparon una noche para vivir 2 años inacabables de vacaciones. Con ellos supe que había otra forma de leer, de sentir y de vivir. ¿Por qué leemos? ¿Por qué leemos, profesor?, pregunta uno de sus alumnos a un célebre catedrático de la Universidad de Oxford. ¿Por qué leemos? Leemos para saber que no estamos solos, contesta Carl Staple Lewis, el célebre autor de las inolvidables Crónicas de Narnia. Tal vez en eso radique una de las claves fundamentales de la lectura, que nos recuerda que ni somos los primeros, ni somos únicos. Y aún más, que ella, la lectura, como la propia vida, solo puede existir mediante el diálogo continuado con el otro, a través del permanente intercambio que únicamente es posible en un inagotable y casi infinito juego de espejos. Porque cuando leemos, ¿quién realmente lee a quién? ¿El lector al texto o el texto al lector? Escribe Marcel Proust: cada lector es, al leer, en el fondo, el propio lector de sí mismo. Así, la obra de un escritor no es más que una especie de instrumento óptico que el autor ofrece al lector para permitirle discernir de sí mismo aquello que sin ese texto tal vez él jamás habría podido descubrir. Esa es la dimensión profunda de la lectura, su naturaleza y su sentido. Si tú crees en mí, yo creo en ti, le dice el unicornio a Alicia. Y eso mismo es lo que la lectura nos susurra en el oído a cada uno de los lectores, como el eco de una alianza que nos atrapa y proyecta, que nos arrebata y nos apremia, que nos interroga y nos construye, que se convierte ya para siempre en nuestra raíz y al mismo tiempo en nuestro formidable destino, porque quien lee dibuja su horizonte a impulsos de palabra y aprende que la vida, al fin y al cabo, no es sino una narración ininterrumpida. Berlín, 1924. Estamos en los últimos días de Kafka, que se ha enamorado de la joven Dora Diamond, con quien ahora vive en la ciudad alemana. Son estos los últimos meses de su vida, pero también los más felices. A pesar de su deteriorada salud, a pesar de las condiciones sociales tan complicadas que vive en Berlín, y pese a ser plenamente consciente de tener los días contados. Todas las tardes, Kafka y Dora salen a dar un paseo por el parque cercano a su casa. Y un día encuentran a una niña que está llorando. Está llorando desconsoladamente. Kafka se le acerca, le pregunta qué le ocurre y ella, entre sollozos, le dice que ha perdido su muñeca. Kafka busca entonces una forma de consuelo y de repente empieza a inventar una historia
para explicarle lo que ha pasado. «No, verás», dice Kafka, «tu muñeca no se ha perdido, es que se ha marchado de viaje». «¿Y tú cómo lo sabes?», le pregunta la niña. «Pues», dice Kafka, «porque me ha escrito una carta que acabo de leer hace un ratito». La niña le mira, entre dudosa y asombrada, y le pregunta, «¿Tienes ahí la carta?» Pues no, lo siento», responde él, «me la he dejado en casa, pero si mañana bajas al parque, te la traigo y te la leo». Y Kafka se despide de la niña, apresuradamente sube a su apartamento, se sienta en el escritorio y Dora ve cómo se concentra en la tarea, observando en él la misma gravedad y tensión que cuando compone cualquiera de sus páginas inolvidables. Al día siguiente, Kafka vuelve al parque con la carta. La niña le está esperando y como aún no sabe leer, él se la lee en voz alta. En aquella carta, la muñeca pide perdón por su ira, para al tiempo confesar su hartura de vivir todo el tiempo con la misma gente, su necesidad de salir y de ver mundo y de hacer nuevos amigos. No es que no quiera a la niña, pero le hace falta un cambio de aires y, por tanto, deben separarse durante una temporada. Eso sí, la muñeca promete a la niña que la escribirá todos los días y la mantendrá al corriente de sus actividades. Aquí es donde la historia empieza a llegarme al alma. Ya es increíble que Kafka se tomara la molestia de escribir aquella primera carta, pero ahora se compromete a redactar una nueva cada día únicamente para consolar a aquella niña. Y así lo hace. Y así lo hace durante 3 semanas. 3 semanas. Uno de los escritores más geniales que han existido jamás, sacrificando su tiempo, su precioso tiempo que va menguando cada vez más, para redactar cartas imaginarias de una muñeca perdida. Durante aquellas 3 semanas, Kafka acude todos los días al parque para leer cada carta a la niña. En ellas, la muñeca crece, va al colegio, conoce a nueva gente, sigue acordándose mucho de la niña, pero apunta ya a ciertas complicaciones que van surgiendo en su vida y que hacen imposible su regreso a casa. Y es que Kafka va preparando a la niña para el momento en que la muñeca desaparezca definitivamente de su vida, procurando encontrar un final satisfactorio, pues teme que si no lo consigue, el hechizo se rompa. Tras explorar diversas posibilidades, finalmente se decide a casar a la muñeca. Describe al joven del que la muñeca se enamora, la fiesta de petición de mano, la boda en el campo, incluso la casa en que la muñeca vive ahora con su marido. Y por fin, en las últimas líneas, la muñeca se despide de su antigua y querida amiga, dejando en el aire la posibilidad de que algún día volverán a encontrarse. Para entonces, claro está, la niña ya no echa de menos a la muñeca. Kafka le ha dado otra cosa mucho más valiosa a cambio. Y cuando concluyen esas 3 semanas, las cartas le han aliviado de su tristeza. La niña tiene una historia. Y cuando una persona es lo bastante afortunada como para vivir dentro de una historia, todas las penas de este mundo desaparecen. Si los hombres crecemos como la hiedra, escalando y apoyándonos sobre el tapial de otros hombres, los lectores también lo hacemos, ¿y de qué manera? Trepando por las líneas de los textos, abrigándonos en quienes los escribieron y también en quienes los leyeron. Tal vez porque nada hay tan profundamente humano como la escritura, o nada tan literario como el hombre mismo. Uno, al cabo, es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música escuchada, las calles recorridas. Uno es su niñez, su familia, los amigos, un gran amor. Uno es una suma mermada por infinitas restas. Leemos con nuestros ojos,
Leemos con nuestras manos, pero también y de qué manera, con nuestros sueños, con nuestros recuerdos, con nuestros miedos, con nuestros sentimientos, con nuestras fantasías. Es todo nuestro yo quien acoge, acomoda, amplía y enriquece cualquier lectura en una experiencia, la del leer, que no admite ni la impostura ni la suplantación. Algo que crece y se desarrolla desde nuestro propio ser, en un aparente tiempo de silencio, poblado, sin embargo, de innumerables voces, en una proximidad plena que requiere tantas veces la más celosa de las reservas, que se asienta en una relación íntima, confidencial. ¿Será tal vez por eso que con frecuencia nos sentimos molestos cuando percibimos que alguien, sin nuestro permiso, a nuestro lado y por encima de nuestro hombro, ha posado la vista sobre el texto que nosotros en ese mismo momento estamos leyendo? Una sensación de incomodidad, de cierta invasión de un mundo que solo a nosotros nos pertenece, empieza a molestarnos. Y esta sensación no puede explicarse por ninguna razón física. Desde luego, la mirada de un ajeno no desdibuja las líneas de lo que leemos, ni descoloca las letras, ni modifica la condición del soporte sobre el que esté impreso el mensaje, ni desde luego perturba en lo más mínimo cualquiera de los rasgos tipográficos. Y sin embargo, confesémoslo, esa incomodidad existe y persiste. No puede ser fruto sino del saber a ciencia cierta que alguien subrepticiamente ha penetrado en esa recogida privacidad que como lectores hemos fraguado con los contenidos de nuestra lectura. Y por eso, con decisión y en más de una ocasión, tratamos de liberarnos de semejante intrusión, lo que tantas veces nos lleva a una mirada reprobatoria, a un cierto gesto de enojo, cuando no a detener bruscamente nuestra lectura y a buscar físicamente otro lugar en que acomodarnos, retornar a nuestra insularidad lectora y poder proseguir el diálogo infinito, como intentando protegernos del acoso, conscientes sin duda de la indefensión a que todo lector se arriesga en tanto lee. Esa fusión plena, absoluta, sin resquicios, de nuestro yo con la lectura, es la que también explica que casi ninguna otra acción sea compatible con el hecho de leer. Cuando leemos, solo podemos leer. Apenas permitimos el casi automático deambular de nuestros ojos por las líneas, el cuidadoso avanzar de nuestras manos entre las páginas de la obra, siempre acunada entre ellas, y si es caso, el sonido reconfortante y envolvente de una música que ponga un fondo de ajenas melodías a nuestra lectura. Solo logramos leer desde la entrega más radical y absoluta, desde el dulce abandono de lo que somos hacia la incierta deriva de cuanto nos espera, como en el amor, al que la lectura tanto se asemeja. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar una exposición que sobre el cerebro humano se celebraba en el maravilloso Museo de Ciencias Naturales de Londres, en ese coqueto y señorial barrio de Kensington, tan cercano al lugar en el que Peter, Wendy, los niños y las hadas seguirán viviendo por nunca jamás. En la sala que cerraba dicha muestra, y a gran tamaño, se mostraba la reproducción de un cerebro humano. Sobre él, un conjunto de focos iluminaban las zonas que cerebral, intelectualmente entraban en actividad según uno desempeñara
cada una de las tareas que, perfectamente ordenadas, se registraban en un tablero adosado a una de las paredes del recinto. Delante de cada una de las acciones propuestas había un botón de color que, al pulsarse, hacía que los focos que sobrevolaban la reproducción de aquel cerebro iluminasen tal o cual zona cerebral de las 56 que de manera exacta lo componían. Sorprendido, inquieto e interesado, comencé a desvelar el juego. Y así comprobé que, al escuchar música, de las 56 áreas cerebrales, más de 20 entraban en luminosa actividad. 5, tan solo 5, eran las que se encendían, ilustrativa imagen, cuando contemplabas un programa de televisión. ¿Será por eso que en televisión una flor no huele nunca? ¿O que el más suculento programa sobre cocina jamás es capaz de generarnos el menor apetito? Por unos instantes dudé en pulsar el botón que, a medio camino de las actividades propuestas, señalaba reading, lectura. Pero al final, como casi siempre en mi vida, pudo en mí la curiosidad y, con cierto temor, lo presioné. Pausa dramática y un poquito de agua. El espectáculo que entonces presencié aún me conmueve. La totalidad de los focos se encendieron, iniciando a su vez un febril parpadeo, como queriendo mostrar que en ese preciso momento, en el instante mismo de leer, todo nuestro cerebro entra en ebullición. Y es que en un libro, claro que las flores huelen, exhalando hasta la más sutil y delicada fragancia. Y las comidas apetecen, como aquellas inolvidables meriendas repletas de mermelada de jengibre, pastel de carne y gaseosa que los Jorge, Jack, Dolly y Lucy paladeaban en los relatos de Enid Blyton, que me iniciaron como lector y que llevo prendidos en mi memoria en el mismo rincón donde estalla la luz de aquellos ya tan lejanos y sin embargo tan presentes veranos de mi infancia y adolescencia. Leer es una de las expresiones más genuinas de nuestra condición de humanos. Toda nuestra vida no es sino el producto de un ejercicio permanente de lectura. Leemos sensaciones, experiencias, sonidos, acontecimientos. Leemos desde la memoria y la anticipación, leemos el tiempo y el espacio, el mundo de los objetos y el de los sujetos. ¿Por qué leer? Supone al cabo la convergencia de un conjunto de acciones fundacionales, lo que me gusta llamar el ADN de la lectura. Un conjunto de verbos que en cadena desarrollan o no el leer. Porque leer es, en primer lugar, observar. Toda lectura nace de la curiosidad, del interés, de la necesidad o del azar. Pero lectura e indiferencia, lectura y pasividad son términos felizmente incompatibles. 2. Leer es interpretar. No puede haber lectura que no implique un ejercicio crítico y de análisis. 3. Leer es comprender. Si este paso no se da, la lectura encalla. Seremos leedores, pero no lectores.
4. Leer es valorar, seleccionar. No en vano, el vocablo latino del que procede la palabra leer, legere, del verbo lego, denomina tanto la acción de leer como la acción de elegir. Por eso, de lectores nacen electores, siempre mucho más que votantes. Y también, en una anticipación que me resulta asombrosa, leer significa, en el latín clásico, navegar. Legere equora, escribe Ovidio, surcar los mares, en una deslumbrante profecía anticipatoria de lo que leer supone hoy en los nuevos soportes. Observar, interpretar, comprender, valorar, transformar, modificar, recrear, eso es leer. Toda lectura es aportación y renovación, incluso ante aquello que parece definitivamente establecido como pudiera ser el propio texto. Sentencia Joseph Conrad: el autor solo escribe la mitad del libro, de la otra mitad debe ocuparse el lector. Por eso, no hay dos lecturas iguales, aun desde la misma persona, ni dos lectores iguales. Como reza el viejo proverbio, 2 hombres en un jardín, 2 jardines. Leer es asimilar. Somos lo que leemos, al tiempo que leemos lo que somos. La lectura nos abre a la realidad ajena, mientras gracias a ello dibuja, edifica nuestro propio mundo interior. De cada lectura queda siempre un pozo imborrable. Y atentos, no somos iguales antes que después de leer. Ese es uno de sus más fascinantes secretos. Y finalmente, leer es compartir. Claro, ya lo he dicho con anterioridad, si es que no hay lectura sin ejercicio del diálogo, de la relación, del intercambio. El inicial que se establece entre la propuesta lectora y quien la lee. Y todos los que a partir de él surjan, pues solo la lectura se completa cuando ayuda a consolidar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Sí, leer sobre todo nos introduce definitivamente en la corriente de la humanidad. Hubo un día en que en Salamanca, en nuestro Centro Internacional de Libro Infantil y Juvenil, preguntamos a nuestros socios qué era para ellos leer. Y hubo una niña que nos dijo: leer es cerrar los ojos y sentir que las palabras están bien dentro de ti. Precioso. Y otro niño deslumbrante, de 9 años, dijo: leer es desear que un libro no se acabe nunca. ¿Pero acaso los libros terminan cuando finalizamos su última página? ¿O son ya compañeros inseparables que a veces nos reclaman incluso a su relectura y tantas otras nos flanquean en la experiencia de la vida? ¿No llevamos los lectores, de nuevo mi querido Peter, siempre cosido a nuestras plantas, la sombra que dibujan todas y cada una de nuestras lecturas? Pienso, luego existo, sentenciaba el filósofo. Leo, luego existo, podríamos decir nosotros. Y no como una experiencia que nos separe de la vida real. Nada repruebo más que semejante actitud, esa forma insoportable de erudición libresca, sino de una lectura que nos lleve de su mano a exprimir de la vida todo lo que de estimulante y atractivo la misma vida posee. Así definida, la lectura jamás puede ser ni obligada ni impuesta. El verbo leer, como el verbo amar, sentenciaba acertadamente Pennac, nunca admite el imperativo, porque lector, libro y lectura
deben siempre escribirse con L de libertad. La libertad de aquellos que, una vez conocida la lectura, decidan rechazarla, o la de quienes, descubiertos sus encantos, a ella se liguen, aunque solo sea para tratar de hallar algún día ese libro único que solo está escrito para cada uno de nosotros, y que, eso sí, únicamente es posible desvelar en el continuo ejercicio del laberinto lector. La lectura, por tanto, más como un derecho que como un deber, como algo que a todos ha de ofrecerse en igualdad de oportunidades. Una labor en la que tan necesario es seguir insistiendo, para que en la familia, como decía Rocío, leer forme parte de las experiencias más comunes y mutuas, y para que en la escuela, sobre todo en la escuela, la lectura se convierta en el eje vertebrador de todo el proyecto educativo, que a su cultivo y desarrollo se entregue y comprometa el claustro en su conjunto, que disponga en cada una de las materias del currículo del tiempo y del espacio suficiente para su práctica, que finalmente haga de las bibliotecas escolares, de aula, de centro, el principal recurso desde el que construir todo el andamiaje de nuestra educación lectora, con fondos suficientes y actualizados, con personal preparado y dedicado ex professo a su labor, donde convivan los libros con los nuevos soportes informativos y donde exista, al menos anualmente, un plan de dinamización y unos recursos económicos proporcionales a su importancia. Solo así la lectura ocupará el lugar que les corresponde, hoy más estratégico que nunca, en esta sociedad en la que vivimos y donde el aire que respiramos se compone de oxígeno, nitrógeno e información. ¿Y de qué nos vale semejante capacidad de producción, transmisión y consulta de información si la misma no se pone al servicio del conocimiento, de la generación de un pensamiento crítico, personal y creativo? ¿Y cómo lograr semejante horizonte sino a través de la lectura en sus más variadas manifestaciones? Leer, no lo duden, y solo crean en ello. Está en la base de cualquier construcción de futuro. Y el modo en que leamos, la frecuencia de su ejercicio, la versatilidad de su acción, define como ninguna otra cosa lo que somos o lo que queremos ser como sociedad. Nos lo recuerda Gustavo Martín Garzo en su obra El hilo azul, cuando escribe: si nuestros niños dejan de leer o nunca han tenido ese hábito, si no llegan a interesarles los cuentos, será, en definitiva, porque nosotros, la comunidad en la que han nacido, ha dejado de ser visitada por los sueños y hace tiempo que no tiene gran cosa que contar ni de sí misma ni del mundo que les rodea. No les culpemos por ello. Preguntémonos nosotros, como el gigante del cuento, ¿dónde se oculta nuestro corazón y qué ha sido de los sueños y de los anhelos que una vez lo poblaron? Me queda la palabra, nos dice Blas de Otero, y quedan las ilusiones, los sueños, las historias, que a la postre los hombres tenemos más que ver con cuentos que con cuentas, y que nuestra es la voz desgarrada e inconfundible de Violeta Parra cuando canta: gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario. Con él, las palabras que pienso y declaro. Madre,
amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida, gracias a las palabras, a las historias, a quienes las crean y las leen. Gracias a los libros, a la lectura, a las bibliotecas. Y gracias, cómo no, a todos ustedes por su compañía, por su atención, por su amabilidad, por su generosísima paciencia. Termino aquí mi intervención, pero quisiera que como última resonase en esta sala una palabra, aquella que tan frecuentemente culminaba muchas de mis lecturas de infancia, la misma que se esconde siempre como meta de cualquier singladura lectora, y la que también mejor resume mi deseo de seguir compartiendo por siempre y con todos ustedes ilusiones y utopías lectoras. La palabra continuará. Muchas gracias. Voy a pedir que nos dejes el texto para colgarlo en esta página. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Querido Antonio, te quiero agradecer profundamente la conferencia que nos acabas de disertar. Desde luego te tengo que decir con el corazón abierto que las expectativas que nos habíamos creado cuando aceptaste tu participación en esta jornada, desde luego esas expectativas las has superado con creces. Muchas gracias, Antonio. A ti, Daniel, a ustedes de nuevo por su... de verdad. Miren, una experiencia extraordinaria que todos ustedes han vivido porque todos ustedes ocupan esta posición es la de poderse dirigir a personas que van enriqueciendo tu propio discurso. Ese es uno de los secretos de la docencia que ustedes ejercen. Sin duda una profesión absolutamente privilegiada. El secreto no es tanto lo que nosotros podemos enseñar a los alumnos, sino lo inmenso y continuo que podemos aprender. Por eso un profesor nunca lo puede ser desde la monotonía, el aburrimiento, el tedio o la rendición. No se engañen. Educar siempre ha sido entrar a la mar a pecho descubierto, nadar contracorriente y decirle al futuro que casi nadie ve: mereces la pena. Por eso, yo que tanto amo las palabras, ustedes están prendidos a una palabra mágica: magíster. Magíster, el que más sabe, cuyo antónimo es minister, el que menos sabe, que en nuestro caso está abundado por infinidad de certezas. Magíster, magíster, qué maravilla. No abandonen la misión fundamental que ustedes tienen en sus escuelas, colegios, institutos, aulas, bibliotecas, gimnasios, consejerías o puesto de bocadillos. ¿Cuál es esa misión? No rendirse nunca. Nunca. Seguir diciendo: la vida es maravillosa. Está llena de momentos extraordinarios y quiero que tú, conmigo, transcurras ese camino. Nunca la sociedad se lo va
probablemente, ya no digo pagar, pero ni siquiera reconocer. Pero no es lo más importante. Lo importante es que ustedes sepan que son la clave de la construcción cierta de cualquier sociedad que aspire de verdad a mejorar lo que ha recibido. Y el hecho de que ustedes estén hoy aquí, que yo haya escuchado de la directora general, que incluso ha habido personas que no han podido asistir, entiendo que por limitación del propio aforo, en momentos en que pareciera que los agoreros y los especialistas en el desánimo se convierten en los líderes mediáticos, yo últimamente ya casi es que no oigo los informativos, porque es que estoy ya hundido en la cuarta noticia. Aparte de haber descubierto primas que uno nunca conocía y que en este caso son de riesgo, cuando yo era adolescente tener una prima de riesgo tenía otra lectura, pero vamos. Bueno, pues hay que volver a recuperar algo tan importante como el sentido de la esperanza, de la ilusión y del ánimo. Si ya hemos vivido mucho, yo soy el más viejo de toda esta sala y por tanto puedo decir, quizá como único, que he tenido el privilegio de nacer en la Edad Media y llegar al siglo XXI. ¿Les suena? Yo tuve la suerte inmensa de vivir mis primeros años en una minúscula aldea extremeña, en una de las zonas más pobres de Extremadura, donde mi casa era de adobe, por supuesto no había luz eléctrica ni agua corriente, el pan y el correo llegaban una vez a la semana, todo se regía por las faenas agrícolas o las circunstancias meteorológicas. La cultura oral predominaba sobre la cultura escrita, las distancias se medían en leguas, la capacidad en azumbres, la superficie en fanegas y el peso en arrobas. Ande que si me dicen que la tal arroba de repente se iba a convertir no en el patrón con el que se pesaban las sandías, sino en el patrón que rige la totalidad de nuestra vida, esa ha sido nuestra existencia. Probablemente algunos de ustedes, lo que les he contado, incluido Garbancito de la Mancha o Diego Valor, forma parte también de nuestro genoma, de nuestro ADN. Hemos hecho un cambio extraordinario. Estamos asistiendo probablemente en el campo de la transmisión de los contenidos a la revolución más importante que ha habido desde mi punto de vista desde la aparición de la imprenta, donde todo el ecosistema de la transmisión del contenido se está mudando, se está modificando sustancialmente y donde curiosamente estimo que va a cobrar cada vez mayor importancia el propio lector. Durante tanto tiempo permanecido en el anonimato, pero que ahora, precisamente a raíz de los nuevos dispositivos y nuevas formas de presentación de la información, puede tener una presencia y, quién sabe, si una capacidad de determinación mucho mayor a la que nunca se le concedió. Bueno, pues en ese discurso de transformación, de evolución y de cambio, estamos todos nosotros. Y a eso no solamente no hay que tenerlo miedo, como ustedes atestiguan al asistir a esta jornada, sino todo lo contrario. Tienen ustedes que ser líderes de ese cambio. Tienen ustedes que seguir protagonizando en sus centros la evolución para buscar un modelo que realmente se acomode de una manera más precisa a la sociedad que tanto ha cambiado. ¿Saben lo que mantienen algunos sociólogos? Que se están produciendo generaciones distintas cada 3 años. Eso significa que nosotros nos podemos distanciar de un joven más de lo que nos distanciaba de nuestro tatarabuelo. Y esto habrá que tenerlo en cuenta. Termino contándoles una anécdota de anteayer. Venía al trabajo
y de repente, antes de girar hacia Rubén Darío, en Serrano vi una niña con unos cascos, supongo que estaría escuchando Beyoncé o alguna de esta historia, y de la mochila le asomaba esa flauta de plástico, perdón por los profesores de música, que yo asesinaría al de la flauta de plástico, porque es el responsable de todos los problemas auditivos de medio país. Entonces, la niña con la flauta, y yo decía, esta niña está en la música pop, tecno, llega a la escuela, quítate los casquitos, toma la flauta y toca Arbolicos de Almendra. Pues es que lo tenemos un poquito complicado. Como sé que ustedes no están en eso, pues yo lo único que les deseo es el mayor éxito profesional en el ejercicio de su labor. Me pongo a su entera disposición para lo que ustedes quieran ahora preguntarme, y siempre desde la Fundación para aquello que nos quieran solicitar o pedir. Mira, Antonio, hay varias preguntas. Mira, una plantea, ¿qué significado vital tiene para usted el releer? ¿A qué edad ha comenzado a releer? Gracias. Venga, alguna otra. Porque como me enrollo como las persianas... Sí, con una más general, en interrogación. ¿Técnicas de animación lectora con los libros? Una aquí que es muy actual. ¿Cómo se puede movilizar a jóvenes de fracaso escolar que solo están interesados en el móvil y que no quieren hacer ningún esfuerzo por la cultura? ¿Cómo se abre? ¿Cómo se comienza a interesar por la cultura? ¿Qué libros son los primeros? Y la última es la siguiente. Soy profesora y coordinadora de la Biblioteca Medicentro y con una ilusión por mi trabajo infinita, pero vengo viendo año tras año la fila de alumnos que se forma a la puerta de la biblioteca escolar y casi no puedo atender a todos esos lectores porque no tenemos horas de dedicación y cada vez son menos los recursos y presupuestos para esta labor tan emocionante. Por eso le pregunto, ¿cómo poder enfrentar esta situación? ¿A partir de dónde podemos seguir si esa situación se prolonga? Pues empezamos por el final, si les parece. La causa lectora es una causa de largo recorrido y hay que tener paciencia. Venimos de inmensas carencias. Antes hablábamos, ¿no?, ese salto de la Edad Media al XXI. ¿Saben, por ejemplo, un dato? En 1917 el 85% de las mujeres españolas eran analfabetas totales y el 68% de los varones. Lo digo como un dato. La enseñanza gratuita y extendida hasta los 14 años en nuestro país es un fenómeno relativamente reciente. Recordarán ustedes que fue una ley de un ministro franquista, José Luis Villar Palasí, quien pone en marcha esa reforma de la EGF, recientemente fallecido, y una ley, por cierto, muy interesante desde el punto de vista de su redacción y de sus contenidos, porque además es la primera vez que se hace auténtico énfasis en la educación por encima de la instrucción. Mi visión, y no es una visión solamente estimada, sino en función del estudio que precisamente en estos momentos estamos cerrando en la Fundación, es que a pesar de las carencias que todavía siguen existiendo, en los últimos años se ha producido un notable avance. Saben ustedes que hicimos hace unos años un estudio sobre la situación de las bibliotecas escolares en España, que bueno, difundimos y publicamos y que está a su entera disposición. 5 años más tarde hemos medido si había habido alguna modificación, y las hay. Y las hay notables en 3 campos fundamentalmente. En el campo de la dotación bibliotecaria, es decir, se ha invertido unos recursos en la compra de documentos, libros u otros elementos lectores en las bibliotecas de una forma muy notable, de tal modo que el ratio se ha aumentado extraordinariamente. En segundo lugar, se ha mejorado considerablemente en los servicios de dinamización lectora que desde las bibliotecas escolares se ofrecen. Y en tercer lugar, cosa que me congratula extraordinariamente, se ha ampliado el número de, digamos de promotores de la lectura en el ámbito de las escuelas y de los institutos, que ya no solo recae en los profesionales de la lengua y la literatura. Por tanto, esa primera foto es una foto favorable, donde, sin embargo, y entiendo que hay otras dificultades y otras razones, apenas hay movimientos
suficientemente relevantes es en el campo de los recursos humanos y de las horas que las personas dedican a la dirección de las bibliotecas escolares. Ahí se sigue produciendo un notable estancamiento que evidentemente sí manifiesta que no ha habido una evolución suficientemente equilibrada. Aun con eso, la foto es especialmente estimulante y de manera muy destacada en la enseñanza pública. Les puede sorprender, pero bastante menos evolucionada en la privada. Tenemos un representante de la Administración de la Comunidad. Yo sé que ella estará haciendo el máximo esfuerzo. Sé de las inmensas dificultades que en este momento tenemos. El hecho de esta jornada implica, desde mi punto de vista, un compromiso de las autoridades educativas de la comunidad. Ojalá que sea también un impulso para que ese trabajo en las bibliotecas escolares se siga desarrollando. Punto número 2. No hay fórmulas para hacer lectores. Uno, la más eficaz, contagiar. Dice, oiga, ¿cómo se enseña a enamorarse? Pues, y más últimamente, bueno, ese es otro de los campos en los que reconózcanme que la semántica la hemos ampliado hasta límites verdaderamente espectaculares, ¿no? Familia o pareja, cuando yo estudiaba en el Colegio de Curas del Parque de las Avenidas, era una cosa, y ahora pueden ser dos personas del mismo sexo que tienen un hijo viviente de alquiler. Y además, bueno, pues dicho eso, digo, primero, contagio. No dejen nunca de llevar un libro en sus manos. No dejen nunca de abrir una clase o una reflexión con lo que le ha gustado o lo que no le ha gustado de un libro. No dejen nunca de comentar una determinada historia. No dejen nunca de intercambiar palabras con sus alumnos. Si es que al final eso es lo que necesitamos. Hasta en los momentos de máximo desconsuelo. Buscamos una palabra. Las palabras sanan, también hieren. Bueno, desde esa condición es donde yo creo que se fomenta la lectura. 2, tiempo. ¿Saben ustedes, por ejemplo, el tiempo que se dedica en la educación primaria de Finlandia a la lectura libre de los alumnos en las aulas? Está en la información que pueden ustedes consultar. El 40% del tiempo. Yo creo que nosotros estamos un poquito más escasitos. Me da la impresión que estamos un poquito más escasitos. Contagio. 2, tiempo. 3, respeto. No se es más por leer. Es otra cosa. Por eso a mí me cansa mucho que siempre estemos midiendo cuánto leemos y no cómo leemos. ¿Cómo leemos? ¿Para qué leemos? ¿No? Como le preguntaban a Carl Staple Lewis. Oiga, ¿por qué y para qué leemos? Eso es lo fundamental. ¿Cuál era la primera? Ya se me olvidó. La primera era la de la relectura. ¿Qué significado vital tiene para usted el releer? ¿A qué edad ha comenzado a releer? Bueno, aquí hay que casi descubrir el DNI. Claro, cuando Daniel tan cariñosamente leía este currículo, que es absolutamente el currículo de un amigo, me ha llamado mucho la atención una cosa que ha dicho. A ver si la encuentro. Yo es que no me reconozco. A ver si la encuentro. Dice... ¿Exactamente qué era? ¿Qué ha dicho? Es algo así como un alto miembro, no sé qué. No lo sé. Es que en un momento determinado me ha parecido entenderle como algo así como alto comisionado, y claro.
¿Por qué se creen? Ser en la parte de tu participación Mire, en la... dice, experto de alto nivel, aquí estaba, experto de alto nivel de la OEI, de la Organización de Estados Americanos. Se habrán dado cuenta que yo no me he levantado de la silla, claro, porque empezando con esa presentación, si saludo, dirían, este es otro. Bueno, releer. Es que yo creo que la relectura se produce siempre. Los textos no desaparecen. Cuando leemos algo ya se queda con nosotros y se puede releer de muchas maneras, volviendo al libro, volviendo al texto o dejando que las palabras fluyan a su libre albedrío. Una de las grandes sorpresas a la que tanto se tiene que acercar la pedagogía es la neurociencia. La neurociencia está haciendo descubrimientos fascinantes. Para mí uno de los más conmovedores es la demostración que la plasticidad del cerebro humano es ilimitada hasta el momento de su muerte, salvo que se quiebre por una enfermedad. Es decir, que podemos aprender siempre. Que ese es el segundo secreto de su profesión. 1, ilusión por vivir. Y 2, no hay nada más divertido que aprender. Es fascinante. Todos los días se puede aprender de miles de cosas, de miles de datos, de miles de personas. Bueno, pues la neurociencia, en ese descubrimiento de la plasticidad, demuestra que todo aquello que nosotros vivimos queda grabado en nuestro tesoro cerebral. Y es más, y eso lo enlazaríamos con algo que les comentaba antes. El paquete neuronal que se pone en marcha cuando nosotros estamos leyendo una experiencia de ficción es el mismo que entra en funcionamiento cuando esa experiencia es real. ¿Ustedes no han llorado nunca leyendo? Bueno, muchas gracias. Es decir, se produce una fusión en el que frente a la visión de que leer es una forma de enajenarse y pasivamente desligarse, en absoluto. Yo releo todos los días. 1, textos que me siguen pareciendo extraordinarios y que forman parte de mi acervo particular, caótico, como les he dicho. O sea, que puedo ir de Séneca, y les va a llamar la atención, a José María Sánchez Silva, que está muy poco de moda. Es decir, de Marcelino Panivino, para entendernos, a Esquilo. Y 2, cada vez me gusta más demorarme en la lectura. Ir lento. Dejarme llevar. Slow reading. Tranquilitos, hombre, tranquilitos. Déjame que vaya yo disfrutando de la delicia constructiva de lo que es leer. Como delicia constructiva es el propio alfabeto. Cadmo, el príncipe Cadmo, va a casarse. A la boda asisten todos los dioses del Olimpo. Y cada dios entrega en el matrimonio el mejor de los regalos. Los tesoros más rutilantes y florecientes que ustedes pudieran pensar. Van pasando ante la novia, hacen la correspondiente reverencia y entregan regalos divinos. Pobre Cadmo, menudo compromiso. Pero Cadmo llevaba algo muy interesante. Acude a su novia, la besa en la mejilla y le entrega una bolsita que cuando la novia abre hace caer 27 pequeñas hormigas, 27 primeras letras de un alfabeto que ¿saben lo que provoca? Que Zeus se levante y diga: volvamos al Olimpo. Los hombres definitivamente ya no dependen de nosotros, dependen de sí mismos.
Es maravilloso, ¿eh? Es una historia preciosísima. Bueno, es un placer. Olvidé decirles, precioso detalle, que la princesa y esposa de Cadmo se llama Armonía. Bueno, ahora, si no me equivoco, tenemos un rato de descanso. ¿No, Pepe? Muy bien. Daniel, yo te lo mando. Muchísimas gracias. Venga, Sí, volvemos a vernos aquí para comenzar a las 7 menos cuarto. 7 menos cuarto empezamos. Si están aquí a las 7 menos 20, mejor. Gracias.